escrita por Alexandre Dumas y publicada por primera vez en el año 1844, es una obra maestra de la literatura clásica francesa y un ejemplo sobresaliente del género de la novela de aventuras. Esta novela, cargada de intriga, traición y venganza, es reconocida por su intrincada trama y su profundo desarrollo de personajes. La novela empieza con Edmundo Dantes volviendo a Marsella, donde se encuentra con su familia y sus amigos. Dantes está a punto de recibir una promoción a capitán en la casa naviera mercante donde se encuentra empleado, y se apresta igualmente a casarse con una bella española llamada Mercedes Herrera. Sin embargo, Dantes, entonces ingenuo, no se da cuenta de cómo su fortuna despierta envidia y rencor entre personas de su círculo. Danglars, empleado de la misma naviera donde él se desempeña y que envidia la inminente promoción de Edmundo, y Fernando Mondego, primo de Mercedes que la ama sin ser correspondido. Así Danglars y Fernando, movidos por sus respectivas ambiciones, urden una trama en la que Edmundo es acusado de ser agente bonapartista. Ambos fundamentan el complot basándose en el hecho de que Dantes, siguiendo la última voluntad del capitán de su barco, quien muere en el viaje de vuelta a Marsella, hace una parada en la isla de Elba, donde se encuentra preso Napoleón. Este le da una carta dirigida a un hombre en París, del cual solo le dice el nombre, Noirtier. En concreto, Danglars y Fernando redactan una carta anónima acusando a Dantes de agente bonapartista, en presencia de un vecino de Edmundo, Gaspard Caderousse. Dantes es arrestado el día de la boda y llevado ante Villefort, el sustituto del procurador del rey. Villefort le informa que ha sido denunciado como espía de Napoleón, pero que dada su buena reputación, no cree en la veracidad de la denuncia. Villefort iba a dejar ir al muchacho, pero le pregunta por el destinatario de la carta. Al saber que es Noirtier, hace arrestar a Dantes en el castillo de If. Noirtier es el padre de Villefort, quien no puede permitir verse involucrado en una operación para traer a Napoleón de vuelta a Francia, pues ello implicaría el fin de su carrera judicial y el derrumbe de sus ambiciones. Ya en prisión, la desesperación de Dantes va en aumento. Empieza pidiendo a Dios por su liberación, pero sigue sufriendo año tras año, al punto que intenta quitarse la vida dejando de comer. Al fracasar su plan, ataca a un guardia cuando va a dejarle comida. Nuevamente su estrategia se frustra, lo consideran loco y termina encerrado en un calabozo para prisioneros altamente peligrosos. De nuevo intenta morir de hambre, pero cuando está a punto de conseguirlo, oye ruidos y se da cuenta que el otro prisionero está cavando desde su calabozo para intentar escapar. Poco después consigue contactar al otro reo, el abate Faria, quien en su intento de escapar cavó en dirección equivocada y llegó a la celda de Edmundo, con quien entabla una amistad y establece una relación paternal. Faria le enseña múltiples disciplinas: historia, matemáticas, lenguaje, filosofía, idiomas, física y química, y pronto acuerdan intentar juntos una evasión. Como resultado de sus conversaciones con Faria, Dantes termina cayendo en la cuenta de que su tragedia es el resultado de una seguidilla de traiciones y maquinaciones. Así, Faria le hace ver que la carta acusadora fue escrita con una caligrafía alterada para ocultar la identidad de su autor y con el solo propósito de perjudicarlo. Edmundo y Faria trabajan largo tiempo en la construcción del túnel para escapar, pero el viejo y frágil Faria no sobrevive para haberlo terminado. Queda paralítico a causa de un segundo derrame cerebral. Había sufrido el primero cuando aún se encontraba en libertad, y muere como consecuencia de un tercer derrame. Viéndose moribundo, Faria le revela a Dantes el escondite de un gran tesoro en la isla de Montecristo. Al morir Faria, los guardias envuelven su cuerpo en una pesada manta. A Dantes se le ocurre entonces ocupar el lugar de Faria en el sudario y llevar el cadáver a la celda que él ocupaba. Los carceleros, sin darse cuenta de la suplantación del cuerpo, atan una pesada bala a Edmundo y, creyéndose que se trata del abate fallecido, lo lanzan al mar por un barranco. Dantes escapa del sudario evitando las rocas y nada hasta una isla desierta donde pasa una noche tormentosa. Al día siguiente se ve en el mar un barco naufragado. Nada hacia los restos y divisa luego otra nave que lo recoge. Edmundo se hace pasar por un náufrago a causa de la tormenta. Hace amistad con ellos, se rasura, cambia el nombre y se dedica durante un tiempo a ser contrabandista. Varias de las transacciones que hacían los contrabandistas eran en la isla de Montecristo, por ser esta desierta y discreta. Edmundo explora detalladamente la isla, aún dudando de la historia que su viejo amigo el abate le narró sobre el gran tesoro escondido.
Un día, sospechando dónde podría hallarse el tesoro, va a cazar una cabra y finge una caída. Sus compañeros lo ayudan a moverse, pero él alega que está lesionado y que prefiere permanecer ahí. Con la excusa de que podría retrasar la inminente expedición de los contrabandistas, les pide que se marchen y que vuelvan a por él dentro de unos 6 días. Una vez que Edmundo pierde el barco de vista, se pone en pie y encuentra el tesoro. Tiempo después, ocupando parte de la fortuna en hacerse un nombre, en investigaciones y amasar más dinero, regresa a la ciudad de Marsella para intentar retomar contacto con sus seres queridos. Usando un disfraz y simulando ser un abate, contacta a su antiguo vecino Caderousse, ahora posadero, quien le revela cómo Danglars y Fernando urdieron la trama que culminó con su arresto y cautiverio, bajo el cargo de ser un bonapartista. Caderousse le revela que quienes lo traicionaron ahora son personas poderosas y acaudaladas. Fernando se ha convertido en el conde de Morcerf y par de Francia, Danglars en un barón y rico banquero, y Villefort en la personificación de la justicia parisina. Aún más, Fernando, cuyo apellido original era Mondego, se ha casado con Mercedes y tienen un hijo llamado Alberto. Edmundo se enteró además de que su anciano padre murió de hambre, pobre, triste y abandonado. Mientras tanto, los amigos de Edmundo han sufrido en manos del destino. Al principio de la novela, Morel es el rico y amigable propietario de un negocio naval en alza, pero durante el encarcelamiento de Dantes, Morel sufrió una trágica serie de desventuras, entre ellas el hundimiento de su barco El Faraón, y en el momento en el que Edmundo regresa a Marsella, aquel no tiene más que sus 2 hijos, Julie y Maximilien, y a unos cuantos criados leales. En ese contexto y con su negocio naviero en bancarrota, Morel decide quitarse la vida, pero Edmundo lo impide en el último momento, ayudando de manera anónima a su antiguo jefe. Le hace llegar dinero para que responda a sus acreedores, además de un nuevo barco en reemplazo del Faraón. Para ocultar su nombre en esta operación, Dantes actúa bajo el seudónimo de Sinbad el Marino. 9 años después de su viaje a Marsella, Dantes traza una hábil y meticulosa estrategia para vengarse de quienes lo habían enviado a prisión, destruyendo su vida. Para ello, se radica en París, donde se presenta como el conde de Montecristo. Su personalidad enigmática, exotismo y habilidades sociales, pero principalmente la inmensa fortuna de la que hace gala y ostentación, le abren muy pronto las puertas de la alta sociedad de la capital francesa, donde se convierte en una figura protagónica. Así manipula a Danglars para que le dé un crédito ilimitado de 6 millones de francos, lo que a través de una seguidilla de golpes maestros le permite sumir a Danglars en la bancarrota y forzar su escape a Italia. Montecristo tiene una bella esclava griega llamada Haydée, cuya familia y hogar en Janina habían sido destruidos por Fernando. Puntualmente, este traicionó a Ali, padre de Haydée, entregándolo a sus enemigos y causando su muerte y la de su esposa, pese a que su misión era cuidarlos. Luego de apropiarse de la fortuna de Ali, soberano de Janina, Fernando entregó a Haydée a un traficante de esclavos, a cambio de dinero. Este a su vez la vendió siendo todavía una niña a Montecristo, quien desde entonces la llevó a vivir con él y la cuidó. Como parte de su plan de venganza, Montecristo logra que la ignominiosa historia de Fernando en Janina sea difundida por el periódico en París. Alberto de Morcerf, hijo de Fernando, se entera de que la trama había sido divulgada por Montecristo y lo reta a duelo para defender la honra de su padre, a pesar de su profunda amistad con el conde. Esa misma noche, Mercedes, esposa de Fernando, le hace una visita al conde de Montecristo. Entonces le confiesa que desde el principio estaba al tanto de su verdadera identidad y le suplica por la vida de su hijo, a lo que Edmundo accede. Después de una larga y profunda conversación en la que Edmundo le revela a su ex prometida Mercedes cómo Fernando y Danglars habían complotado en su contra, urdiendo la trama que lo llevó injustamente a la cárcel, ella decide abandonar a su marido y renunciar a su vida de condesa e irse a vivir con su hijo. En este encuentro, Montecristo le exhibe además documentos y otras pruebas materiales de la traición de la que había sido víctima. Al verse descubierto, solo y sin familia, Fernando se quita la vida de un disparo en la cabeza en su despacho. La familia de Villefort está dividida. Valentina, la hija que tuvo con su primera esposa René, va a heredar toda la fortuna de la familia, pero su segunda esposa, Eloíse, pretende reclamar la fortuna para su hijo. Montecristo conoce las intenciones de Eloíse y de forma aparentemente inocente le proporciona una toxina capaz de curar a una persona con una gota,
y de matarla con una sobredosis. Eloís mata a Barois, un sirviente de la casa, tratando de asesinar al señor Noirtier, padre de Villefort, e intenta asesinar también a Valentina. Sin embargo, las cosas son más complicadas de lo que Dantes anticipó. Sus esfuerzos para destruir a sus enemigos y proteger a los pocos que le defendieron se entremezclan horriblemente. Maximilien Morel se enamora de Valentina de Villefort y Dantes los ayuda a fugarse juntos fingiendo la muerte de la joven. Al verse descubierta por su esposo, Eloís envenena a su pequeño hijo y luego se quita la vida ella también. Todo esto hace que Dantes se cuestione su papel como agente de la venganza de Dios. Viendo que su ira se iba extendiendo lentamente más allá de lo que él pretendía, Dantes cancela el resto de su plan y toma medidas para equilibrar las cosas. Aunque la venganza sobre sus enemigos no está completa del todo, deja en libertad a Danglars, no sin antes secuestrarlo en Roma gracias a su amigo Luigi Vampa, el bandido más temido de Italia, y haciéndole pasar hambre y cobrándole casi todo el resto de su fortuna por restos de comida, y finalmente le revela su verdadera identidad en la cima de su agonía. Edmundo también indemniza a los que quedaron envueltos en el caos resultante, aplicándose así también sus propios criterios de justicia. En el proceso se conforma con su propia humanidad y es capaz de encontrar cierto perdón para sus enemigos y para sí mismo. El final de la novela presenta una nota de reconciliación y esperanza. Dantes, al darse cuenta del costo de su venganza y el daño colateral que ha causado, busca redimir su alma y encontrar la paz interior. Decide retirarse a una vida de tranquilidad con Aide, quien representa un futuro lleno de esperanza y amor. La historia demuestra que la búsqueda de justicia puede ser una fuerza poderosa, pero también peligrosa y destructiva si se lleva al extremo. El conde, a pesar de sus intenciones justas, se enfrenta a la realidad de que sus acciones han tenido consecuencias dolorosas y complejas. La novela sugiere que la verdadera paz y redención se encuentran no solo en la reparación de los errores, sino también en el perdón y la aceptación.